Ok, bien. Entonces, vamos a conversar hoy día de un tema que nos han solicitado bastante varios comentarios, en las publicaciones que hacemos y en encuestas que hemos hecho. Claro que es un tema que hoy día cobra mucha relevancia, el tema de la rentabilidad, principalmente en odontología por los tiempos que estamos viviendo. Bien, hemos dividido 5 claves de la rentabilidad. La número 1 es la estrategia, que está muy asociada a la rentabilidad. La clave número 2 que vamos a hablar es el marketing y el neuromarketing. La clave número 3, muy importante, los aranceles, o sea, en el fondo saber cuánto cobrar. Y la clave número 4, aceptación de presupuesto, que es algo también muy relevante, porque a veces las clínicas vemos que trabajan mucho en captar pacientes y después de un largo tiempo llegan a dominar en cierta medida esta técnica y esta estrategia de captar pacientes, pero cuando el paciente ya está en la clínica, su porcentaje de aceptación de presupuestos es muy bajo. Entonces eso es algo que hay que trabajar porque también tiene una técnica y estrategia para aumentar ese porcentaje de aceptación. Y finalmente los indicadores de rentabilidad, que son fundamentales porque si yo quiero ver cómo voy y quiero estar atento a cuál es mi rentabilidad y cómo mejorarla, tengo que saber qué indicadores ocupar. Bueno, es importante siempre recalcar que todos los emprendimientos exitosos parten de cero, ¿sí? A veces, cuando conversamos con alumnos, con clientes, ven muy lejana la posibilidad de tener una clínica exitosa. Y la verdad es que todos los emprendimientos, por muy exitosos que sean, partieron en algún momento porque se reunieron 2 o más personas y empezaron a planificar y hacer una estrategia que finalmente se tradujo, en este caso, en una clínica exitosa. Pero en el fondo es para animarlos que, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, esto es algo que es factible. Y siempre, siempre, independiente de lo complejo que esté el escenario, van a haber clínicas dentales exitosas. Siempre. Y algo muy importante es que los emprendimientos más exitosos son los que se enfocan en servir o ayudar a los demás. Para los que han leído bastantes libros o biografías de empresas exitosas o de personas exitosas, el, todos en general dan el mismo consejo, que no te enfoques, por una parte, en ganar dinero. Todos sabemos que eso es algo importante y que nos motiva, pero todos coinciden, los empresarios exitosos, en que si tú te enfocas en servir o ayudar a los demás, ese dinero va a llegar por consecuencia, sí o sí. Entonces, siempre aconsejamos cambiar ese foco, enfocarse en servir o ayudar y lo demás llegará después. Esta encuesta es muy interesante para el tema que vamos a conversar, de mi amigo el doctor Vicente Godoy, que dice: el 62% de los dentistas desconoce su ingreso y el 82% desconoce su gasto. Claramente son valores altísimos, altísimos, y que después vamos a ver que si yo desconozco mi ingreso y desconozco mis gastos, no tengo cómo conocer cuál es mi rentabilidad. El 80% también desconoce la cantidad de pacientes que tiene en tratamiento. Y eso, si nosotros comparamos estos valores con indicadores, por ejemplo, de otras industrias,
nos damos cuenta de que es algo que no tiene comparación. O sea, es como, por ejemplo, si le preguntáramos a una tienda, a un Starbucks, por ejemplo, ¿cuántos clientes, eh, cualquier dato, estuvieron en una hora, en el día, en la semana, en el mes? Ellos todo lo tienen evaluado y registrado, ¿sí? Y así todas las empresas exitosas en general. Entonces son datos que debemos manejar y por lo que vemos las estadísticas generalmente no se manejan. Y el dato más grave es el último, porque si se fijan, el 96% desconoce la rentabilidad de la clínica. O sea, en el fondo, los dentistas que conocen la rentabilidad de su clínica son la excepción, son la excepción. Y eso es lo que queremos cambiar y es uno de los objetivos de este webinar. ¿Y qué más claro que eso? Porque ¿cómo vamos a mejorar algo que no podemos medir? Es imposible, ya lo decía el padre de la calidad, William Deming. Y es la pregunta del millón, ¿no es cierto? ¿Cómo aumentar los ingresos en la clínica? Hay muchas estrategias, vamos a conversar algunas hoy día, pero para partir es bueno recordar cuáles son las fuentes de ingreso de una clínica, porque por muy simple que esto parezca, nos sirve para ordenarnos y después para poder enfocar las estrategias en forma secuencial. La fuente de ingreso principal es la producción del odontólogo. Esa es la clásica, la tradicional, la que todos conocemos. También existe una producción de odontólogos que están asociados o que van a trabajar a la clínica, ¿sí? Hay una producción también de higienistas en los países en que esté permitido que atiendan pacientes. Hay un ingreso también que puede ser por arrendar el espacio a un laboratorio o arrendar algún box a otros dentistas. También ahí tenemos ingresos alternativos. Y finalmente, por la venta de productos odontológicos, que algunas clínicas lo hacen muy bien y logran ingresos importantes en ese acápite. Entonces, algo que hay que considerar. Otra pregunta del millón, ¿cómo disminuir los gastos? Bien, tenemos acá algunas opciones. Tenemos las economías de escala. Entonces, por ejemplo, algo que se está haciendo ahora más habitual es comprar entre varias clínicas para poder comprar un volumen mayor y por lo tanto optar a un menor precio y a mejores posibilidades de pago. Tenemos sinergias también que van por el mismo camino, nuevas tecnologías que uno podría decir, pero estamos hablando de disminuir gastos. Sí, esta nueva tecnología uno la tiene que pensar como una inversión. Y esa inversión te va a facilitar acelerar algunos procesos sin perder la calidad, siempre que es algo muy importante la calidad, pero te va a permitir hacer procesos más rápidos y más eficientes y con menor posibilidad de falla. Entonces, eso se va a traducir en que estas nuevas tecnologías, al provocar una disminución en el tiempo de trabajo, va a significar una disminución en los gastos. Porque algo que vamos a dejar claro hoy día es que cada minuto que corre en la clínica significa que estamos o perdiendo o ganando dinero, ¿sí? Ergonomía, también, trabajar siempre pensando en la optimización de los espacios y pensando en la optimización de los materiales, del instrumental y de la ubicación de todo lo que nosotros estamos ocupando. Es muy importante en este sentido la técnica a 4 manos, que los colegas que la realizan se dan cuenta que es algo que
realmente impacta en la producción de la clínica, trabajar con una buena auxiliar, con una buena técnica a 4 manos, te permite terminar los procedimientos de forma más rápida. Y recalcando, como dijimos, sin perder la calidad. Una correcta dosificación de los materiales también es otro de los acápites, porque hemos visto en muchas clínicas que se pierde una gran cantidad de materiales por una mala dosificación, y también muchos que se botan incluso antes de abrirlo porque ya están vencidos. Entonces eso no puede pasar. En el fondo, una filosofía de optimización del tiempo que se puede aplicar un 100% en la clínica. Solamente un ejemplo, estos cassettes metálicos que en otros países como Estados Unidos son de una amplia difusión, pero en otros se ven muy poco, que permite, por ejemplo, ordenar el instrumental de acuerdo a su secuencia de uso. Se pueden diferenciar los instrumentos con colores, y la idea es colocarlo en la caja, en la secuencia en que se van a ocupar, y eso va a permitir una optimización de los tiempos. Bien, pasemos a la clave número 1, que nos habla de estrategia y rentabilidad para el odontólogo. ¿Qué es lo más importante? En este acápite lo más importante es hacer algo distinto a cómo lo están haciendo las otras clínicas. Esto lo dice Michael Porter, el gurú del marketing. Entonces, después de muchos estudios y mucho análisis, claramente es algo que hay que tener en cuenta. O sea, no ser una clínica dental más, sino que hacer algo distinto. Para poder tener una buena estrategia hay que hacer una buena planificación. Entonces la planificación es una secuencia de pasos bien estructurada y bien ordenada, que solamente aquí se las voy a mostrar para que los que la conocen muy bien y los que no, para que tengan una idea de la secuencia que hay que ir estudiando paso a paso y analizando para poder llegar finalmente a tener un plan estratégico bien acabado de la clínica. ¿Ok? Es muy importante en todos estos temas de estrategia no solamente saber cuáles son las fortalezas y debilidades de la clínica y de la competencia, también es muy importante saber cuáles son las fortalezas y debilidades personales, o sea, de los odontólogos, ¿sí? Entonces, y aquí es cuando yo me tengo que sentar a escribir, ojalá en un papel, en un computador, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades como persona o como profesional. También es muy importante. Mientras yo mejor me conozca, voy a poder ser más exitoso en los emprendimientos. El lienzo del modelo de negocios de Canvas lo vimos dentro de las etapas del plan estratégico, y yo se los quiero mostrar aquí para resaltar algo que tiene este modelo, que hace de la estrategia algo más sencillo, algo más simple, porque a veces nos complicamos mucho con la estrategia, y aquí podemos ver que existe un resumen, y los autores le llaman como un pantallazo visual de todo o de gran parte de la estrategia de una clínica, pero bien resumida para yo hacerme una idea y estar recordando y compartiendo con mi equipo de trabajo cuál va a ser esta estrategia. Esto solo a modo de ejemplo, hay que ir haciéndolo paso a paso. Ustedes se fijan ahí que tiene 9 áreas este modelo, pero permite ordenarlo muy bien para hacer de esto algo más simple, que es siempre nuestra tendencia y nuestra idea con los clientes y con los alumnos. Tratar de hacer todos estos temas lo más simple posible.
Y vamos a lo más importante, la ventaja competitiva. La propuesta de valor. O sea, mi factor diferencial. ¿Qué voy a hacer yo diferente al resto? Acá yo les he enumerado algunos ejemplos que hemos ido viendo a lo largo de los años de clínicas que se diferencian del resto. Por ejemplo, lo último en tecnología, que obviamente eso no es suficiente, no es suficiente que yo tenga lo último en tecnología para que tenga una clínica exitosa, sino que eso tiene que ir acompañado de otra estrategia, clínica enfocada en una sola especialidad, hay algunos casos de mucho éxito en ese sentido, o enfocarse en algún nicho, como una clínica enfocada en los bebés, que hay una clínica muy exitosa de ese tipo en Brasil, por ejemplo, enfocada en halitosis, que hay algunos conceptos acá en Chile enfocados en eso, enfocado en boca seca, en fobia al dentista, en dolor facial, o clínicas enfocadas en roncadores, que es algo que sufre un gran porcentaje de la población y que claramente da para realizar una clínica enfocada en eso, como ya existe en algunos casos. Otra ventaja competitiva podría ser tener servicios odontológicos, no odontológicos asociados. Estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a ver las clínicas en que hay solamente servicios odontológicos, pero ya hay algunos casos que están teniendo bastante éxito de algunos servicios no odontológicos asociados. Enfocado en un nicho, hemos visto con alumnos de nuestros cursos, diplomados, casos de clínicas enfocadas solo en hombres o clínicas enfocadas solo en mujeres, enfocados en pacientes con necesidades especiales, etc. En el fondo, ¿cuál es el concepto ser diferente? No ser una clínica dental más. Otro caso con urgencias 24 horas, pero que de verdad sean urgencias 24 horas. Varios estudios hemos hecho de clínicas que en sus páginas web indican que tienen urgencias 24 horas y hemos llamado los sábados, los domingos para hacer algunos estudios y no responden. O sea, en el fondo, si yo me publicito con eso y realmente hago una diferencia y lo cumplo, hay unas altas probabilidades de éxito. Atender en horario en que atienden muy pocas clínicas, lo mismo. Vamos a ver algunas encuestas en que los pacientes piden atenderse en horarios poco habituales, muy temprano, muy tarde, los sábados, los domingos. Clínicas temáticas, muy exitosas en algunos países de Europa, como España o en Estados Unidos, pocos casos en Sudamérica, pero ahí tienen otra idea si es que alguien anda buscando. Por ejemplo, enfocada en Walt Disney, una clínica de odontopediatría, enfocado en autos, en automóviles, que hay una muy famosa, en fútbol, en artículos de moda, en arte, etc. Y otras ideas que a ustedes se les pueden ocurrir y que resulte llamativo para una clínica temática, y que es lo importante ahí, que sea un tema que le guste a un alto porcentaje de la población, para no achicar demasiado mi segmento. Veamos esta encuesta, que es muy interesante, con 279 respuestas, que le preguntamos a los colegas por qué se diferenciaba su clínica del resto. ¿Sí? Y el mayor porcentaje, un 41,9%, indicaron que entregaban una experiencia en la atención al paciente diferente. Está bien, pero hay que tener cuidado. O sea, ¿es una forma de diferenciarse? Sí, pero yo tengo que estar seguro
de que eso está ocurriendo. No es porque los dueños de la clínica lo piensen, sino que eso tiene que estar avalado por encuestas que yo le haga a mis pacientes. Porque hemos asesorado algunas clínicas en que inicialmente nos han dicho que esa es su propuesta de valor, esa es su diferencia, la de entregar una excelencia en la atención al paciente, pero después al hacer la encuesta a los pacientes de esa clínica, vemos que los pacientes encuentran que la clínica se diferencia por otras cosas y no por lo que los dueños piensan. Entonces, otro tips, consejo muy importante, tenemos que dejar de pensar como dueños de la clínica y empezar a pensar como los pacientes que acuden a nuestra clínica. Bien, el segundo porcentaje marcaron otro, porque de todas las opciones que pusimos ahí, pues tenían esa opción. Y luego viene un 12,2% que indicaron que se diferenciaban del resto porque tienen lo último en tecnología. ¿Está bien? Eso es un factor. Pero acá viene el cuarto lugar, con casi un 9%, y que es muy preocupante, que en el fondo indicaron que no se diferenciaban del resto. Y eso es algo que esperamos que con la presentación de hoy día se den cuenta que no puede pasar. Al final de cada clave les voy a entregar un consejo práctico para que puedan ir aplicando en forma inmediata en sus clínicas. Entonces, como vimos, no te enfoques en hacerlo mejor que el resto, sino que enfócate en hacerlo diferente. Cita a control cada 6 meses a todos los pacientes antiguos. Eso es algo muy importante y es una forma muy rápida de obtener resultados. Es una de las primeras acciones que nosotros realizamos en la clínica de los clientes que asesoramos. Primero, revisar a todos los pacientes que nos han citado en los últimos 6 meses, pacientes antiguos, ¿no es cierto?, que no están en tratamiento, y empezarlos a citar. Y eso va a significar un aumento bastante rápido de los ingresos, como una de las primeras medidas. Siempre recomiendo algunos libros. Un libro también fundamental para el crecimiento personal y por lo tanto para el éxito en los emprendimientos. Vamos a la clave número 2, marketing y neuromarketing. La pregunta también que nos tenemos que hacer, cuando eliges un dentista, ¿qué es lo que más influencia tu decisión? Acá vemos que la ubicación es uno de los factores más importantes. Varios estudios muestran que los pacientes en general se atienden en clínicas que le quedan cercanas o a su lugar de trabajo o a donde viven. ¿Ok? Entonces, eso es un primer concepto que tenemos que considerar. Esta es otra encuesta en que lo más importante para los pacientes es la limpieza de la clínica. Fíjense que cómo tenemos que conocer cómo piensan nuestros pacientes para poder enfocarnos en lo que a ellos les agrada. Y también el trato y el tiempo de espera son elementos que tienen una alta evaluación. ¿Qué es lo que buscan los pacientes odontológicos? Esta encuesta muy interesante que nos aclara más todavía, nos dice que 43% quieren poder pedir sus citas online. Entonces, tenemos que
darle en el gusto a esos pacientes, que son casi la mitad, y tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de dar las horas por internet. Aunque nosotros tenemos claro que a muchos colegas eso no les gusta, no les gusta. Pero recuerden el consejo que les di, tenemos que dejar de pensar como dueños y tenemos que cada vez pensar más como nuestros pacientes. 41% quiere horarios más convenientes en horarios o muy temprano o muy tarde, lo que hablábamos recién. Un 38% quiere ver un sitio web que esté actualizado. Y ahí sabemos, y ustedes también saben, que gran parte de los sitios web de clínicas dentales, en un alto porcentaje, no están actualizados. Entonces también es otra tips para que anoten por ahí que hay que preocuparse porque es algo que los pacientes buscan. 36% quiere atenderse en horario de fin de semana, de sábado y domingo, o sea, más de un tercio de los pacientes. Y también sabemos que a los colegas no nos gusta atender los sábados y los domingos, pero es una opción que hay que evaluar y considerar, porque es un alto porcentaje de los pacientes que lo buscan. Y 33%, un tercio de los pacientes también quiere que le ofrezcan la posibilidad de citas inmediatas. Inmediatas. Entonces, si tenemos una clínica con bastante movimiento y estamos dando horas para 2, 3 semanas más, tenemos que tomar las medidas para que nos quede alguna hora disponible para esta gran cantidad de pacientes que necesitan horas en forma inmediata. Y esta pregunta es fundamental, fundamental. Siempre lo vemos en las clínicas que la mayoría no tiene bien definido cuál es el perfil de su segmento de paciente. Entonces, eso afecta a todo. ¿Por qué? Hacen de partida un ejemplo práctico. ¿A quién van a ir enfocadas las campañas de marketing si yo no tengo claro cuál es mi segmento de paciente? Entonces, muchas clínicas hacen campañas de marketing y terminan perdiendo su dinero o reclamando que no llegan los pacientes porque a donde estaba enfocada esa campaña de marketing no era el segmento de pacientes que asisten a la clínica. Entonces, falló la campaña. Pero las campañas tienen que estar bien hechas para que funcionen. Al menos tengo que tener claro estos puntos. Al menos. Yo tengo que saber qué es lo que va más a mi clínica. Si van más hombres, van más mujeres. ¿Cuál es la edad principal de mis pacientes? Algunos me podrán decir, no, es que yo veo de todo tipo de edades. Sí, pero siempre, y como todo en la vida, existe un promedio de edad. Si usted toma todos sus pacientes y saca un promedio, va a ver que el promedio de edad son, por ejemplo, 40 años. El nivel de estudio, profesionales, técnicos, nivel socioeconómico, también, ese es como el tradicional y el que generalmente los colegas algo manejan, pero hay que conocerlo bien. La comuna o la provincia donde vive y donde trabaja, ojalá las dos, porque recuerden, la mayor cantidad de pacientes elige a la clínica dental cerca de donde vive o cerca de donde trabaja. Son muy pocos los casos en que alguien recorre distancias importantes para poder ir a una clínica dental. Y la red social de preferencia nosotros lo hemos ido agregando en este último tiempo porque vemos que hoy día una de las mecanismos de contacto más importantes con los pacientes es a través de las redes sociales. Entonces, no está de más dentro de
anamnesis o de la ficha que tiene que llenar el paciente, preguntarle cuál es su red social favorita. Algunas estrategias dentro de marketing que las hemos ido reforzando en las publicaciones hoy día son fundamentales. Tienen que estar sí o sí. Ya le adelantamos algo, pero es muy importante encuestar a los pacientes. También sabemos que a los colegas no les gusta, lo encuentran muy tedioso, complejo, es como una tarea más, después revisar las respuestas y todo eso. Pero créanme que las encuestas bien realizadas y bien analizadas es uno de los motores para hacer despegar una clínica. La base de datos también es fundamental y es uno de los primeros aspectos que nosotros analizamos al llegar a asesorar una clínica, es la base de datos. Lamentablemente también la mayoría de las clínicas no tiene una base de datos actualizada o ordenada. Tienen que empezar a recolectar los datos, en un archivo tienen los nombres, en otros tienen otro dato, el celular los tiene en el teléfono de la recepcionista, no están en el teléfono de la clínica, están en algunos teléfonos personales, los mails tienen varios archivos con mail, no están en uno solo, no tienen una plataforma para enviar los mails en forma ordenada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otro consejo importante para que tomen nota, es fundamental tener una base de datos completa, al menos con el nombre, el mail y el celular de todos los pacientes que han pasado o estamos atendiendo en la clínica. Y los testimonios de los pacientes, fundamental también, muy, muy relevante. Vamos a ver algunas estadísticas de por qué esto pasa a ser tan importante. Como hemos comentado en otros webinars, esto en el fondo está ocurriendo lo mismo que cuando uno elige, por ejemplo, dónde irse de vacaciones o está buscando un hotel. Uno más que ver la página web del hotel, uno va a leer los comentarios que hay de ese hotel, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes hacen lo mismo, nos guste o no nos guste. Y los pacientes van a revisar cuáles son los testimonios o cuáles son comentarios que hay en relación a la clínica. Entonces, si yo no tengo comentarios, el paciente puede pensar que han habido pacientes que no han encontrado que la clínica tiene una buena atención. Y eso puede ser un concepto erróneo, porque puede ser que la clínica no tenga un enfoque en este tipo de estrategia. Y porque esto implica un trabajo. En un trabajo hay diferentes formas de abordarlo. También sabemos que a los colegas no les gusta pedir a los pacientes que hagan comentarios o que dejen testimonio, pero hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a hacerlo, aunque sea en forma suave, pero veamos los números. Por ejemplo, 82% de los pacientes dice que su decisión de la clínica dental está altamente influenciada por los comentarios que ve online. Otra pregunta que nos hacen mucho, ustedes se la han hecho varias veces, ¿cuál es la estrategia de marketing más efectiva? Los que nos han acompañado en los otros webinars ya lo tienen claro. Y sabemos que no hay nada que sea superior al boca a boca. La referencia. 82%, miren qué alto ese porcentaje de los pacientes, pide referencia a familiares, amigos, cuando busca un dentista. Entonces,
es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Otro tema que me gustaría conversar es acerca de la visibilidad de las publicaciones. Varios personas nos comentan, colegas nos dicen, pucha, el tanto trabajo que contraté un publicista, un diseñador gráfico, hice un diseño, una publicidad muy atractiva, muy profesional, y la coloqué en mis redes sociales y la verdad es que no me llegó nadie por esas publicaciones. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Eso tiene una explicación. Porque Facebook a lo largo de los años ha ido disminuyendo la cantidad de personas a la que muestra las publicaciones. Fíjense que uno de los últimos reportes que salió y cálculos que se hicieron, Facebook está mostrando las publicaciones apenas a un 2% del público. Entonces, si yo tengo 100 seguidores, apenas Facebook va a mostrar mi publicación que hice con tanto esfuerzo y con tanto cariño a 2 personas. Si tengo 1000, a 20 y así sucesivamente. Entonces es muy poco. Instagram, lo mismo, cada vez va bajando. En los últimos años estuvo en 15, en 10, ahora estamos en 7. Y otra estrategia son el mailing, que cada vez también su porcentaje es más bajo. Los que llevan más tiempo en esto saben que el mailing llegó a tener porcentajes del 50%, pero hoy día cada vez menos personas abren sus correos y por otro lado, las políticas de spam a nivel mundial y principalmente de Google, que tiene gran parte del mercado, son cada vez más y más potentes. O sea, cada vez Google entrega menos correos a los destinatarios porque sus filtros anti-spam son cada vez más fuertes. Entonces, cada vez llegan menos los correos. Y finalmente, la lista de difusión de WhatsApp, que varias clínicas también la ocupan y nos han hecho los comentarios. Mira, tengo una lista de difusión de 250 personas y yo envío y no me responde nadie. Sí, ¿qué es lo que pasa? Todo tiene una explicación. Solamente van a ver esa lista de difusión las personas que reciban y que tengan al remitente guardado con un nombre en su agenda de contacto. Si no lo tienen guardado, no van a recibir el mensaje. Y eso es muy importante. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el objetivo de Facebook, de Instagram, de ir bajando a través del tiempo la visibilidad de las publicaciones? Es muy sencillo, porque ellos quieren que las personas paguen por sus publicaciones. Y la verdad es que las publicaciones son bastante efectivas y cuando las hemos trabajado con las clínicas han dado muy buenos resultados, pero lamentablemente hay que pagar. Ese es el pero el lado positivo es que uno puede pagar desde montos muy bajos por día, que puede ser desde $1 diario. Entonces, en las clínicas generalmente también los dueños a veces son muy reticentes a pagar por las campañas. Nosotros los convencemos en el fondo diciendo que partamos con un bajo monto por día, que puede ser $1. Y después, cuando ellos ven los resultados, ya empiezan ellos mismos a decirnos que quieren aumentar este pago diario porque ven que realmente
es algo que funciona. Y el neuromarketing. Hace un tiempo tuvimos un webinar enfocado en ese tema completo. Acá un pequeño resumen. El 80% de las decisiones de pago se toman en forma inconsciente y por eso es importante tratar de entender cómo está pensando este paciente y como el tema lo dice, en su inconsciente, o sea, sin darse cuenta. Pero, como todo, hay estrategias que a mí me ayudan a lograr que este paciente se sienta bien, se sienta agradado, se sienta cómodo adentro de mi clínica. Entonces, los colores, el blanco y el azul, que son los que principalmente se ocupan en las clínicas, se ocupan porque están asociados a algunos conceptos. Pureza, limpieza, tranquilidad, etc. Entonces yo tengo que conocer bien, cuando elijo un color, por ejemplo, cuando estoy partiendo una clínica para mi logo, para la sala de espera, primero tengo que investigar a qué está asociado ese color antes de tomar la decisión final. Los olores también, muy importantes. Hay olores que se recomiendan para las clínicas porque transmiten tranquilidad, como vainilla, cereza, lavanda y naranja. Otro tips, coloca la música favorita del paciente cuando lo atienda. Pero la gracia está en hacerlo sin avisarle. ¿Y cómo voy a saber la música favorita? Muy simple, tal cual como le preguntaste dentro de las preguntas iniciales cuál era su red social favorita, le pregunta cuál es su música o su cantante favorito. Bueno, vamos al consejo práctico de la clave 2. Facilitemos los testimonios de los pacientes. Pueden enviar un link por WhatsApp al paciente para que vaya directo a opiniones de la fanpage de Facebook de sus clínicas. Porque muchas clínicas cometen el error de, ya, se dan el paso, empiezan a atreverse a pedir testimonios, comentarios, pero al paciente hay que hacérsela fácil, muy fácil. Si uno le dice comentario, le pide comentario y no le da en bandeja, como se dice, dónde lo tiene que hacer, el paciente va a salir de la clínica, se mete en su vida, 1.000.000 de cosas y se le olvidó el comentario. No va a empezar a buscar cuál será la página. Sí, yo conozco la página, pero ¿dónde tendré que hacer el comentario? Lo hago, habrá un link, habrá que meterse a alguna parte especial, habrá muchas preguntas. Entonces, si yo le mando directo al WhatsApp del paciente el link para que vaya directo y se le abra de inmediato dónde tiene que empezar a escribir, mucho más sencillo. Ese es un consejo práctico muy, muy importante para que anoten. Y lo otro, revisar las estadísticas. La estadística de todas las estrategias que yo haga de marketing. Por ejemplo, si empiezo a hacer publicaciones pagadas por Facebook, cada publicación Facebook me va a entregar un detalle, un análisis de cuántas personas vieron la estadística, de cuántas personas vieron, hicieron clic, cuántas personas respondieron. Todo eso lo tiene analizado y detallado Facebook. Y yo las tengo que comparar para ir viendo a lo largo del tiempo cuál de todas las estrategias es la más efectiva. Incluso dentro de las mismas estrategias de Facebook yo puedo comparar diferentes públicos objetivos que yo envié mi publicidad pagada y ver cuál de esos públicos objetivos que están relacionados con el público de mi clínica tuvo mejor resultado y en esa seguir invirtiendo más dinero. Otro libro que recomiendo mucho para manejar los temas de neuromarketing. Vamos a la clave número 3, aranceles para
los tratamientos dentales. Partamos por lo más básico. Tenemos costos directos, que algunos le llaman variables, y tenemos costos indirectos, que algunos le llaman fijos. No significan lo mismo, pero lo vamos a hacer para simplificar. ¿Qué es lo importante acá? Saber que los costos indirectos son 4 veces los costos directos. Y ya vamos a ver por qué eso es importante. ¿Qué porcentaje de los gastos de mi clínica son fijos y qué porcentaje son variables? Vamos viendo. Acá, para simplificar y para que se les quede grabado, podríamos aplicar la ley del 80-20. O sea, tengo casi un 80% de mis gastos que son por gastos fijos y alrededor de un 20% de los gastos de mi clínica que son en gastos variables. O sea, claramente el gasto fijo es el que se lleva gran parte de la participación al analizar mi clínica. Como dijimos al principio, no significa disminuir gastos en forma indiscriminada. Yo puedo solamente disminuir los gastos que no afecten la calidad en mi servicio al cliente. Los costos fijos, miren qué importante acá, no varían significativamente dependiendo de la producción, ¿ya? Pero los costos variables, por ejemplo, los costos de laboratorio, los costos en insumos, los bonos al personal, van a aumentar solo si aumenta la producción, ¿sí? Son conceptos que tenemos que tener claros. Y es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Si yo no sé cuánto le cuesta a mi clínica efectuar un procedimiento clínico, ¿cómo voy a saber en cuánto cobrarlo? No tiene lógica. Para esto existe un procedimiento que se denomina estudio de costo, en que en las clínicas nosotros realizamos un detalle de cada procedimiento y vemos qué es lo que gasta detalladamente en cada uno de los insumos que necesita para realizar el procedimiento. Veamos un ejemplo acá, que es una endodoncia en un molar. Los valores están en dólares, en la primera columna están los insumos, en la segunda columna está la cantidad que se ocupa de cada insumo para ese procedimiento, luego está el costo unitario, o sea, si lo ocupé completo, coloco el costo completo, pero muchas veces nosotros ocupamos un porcentaje de ese insumo y tendré que calcularle el porcentaje que ocupé al precio de ese insumo. Lo multiplico esas dos columnas de la cantidad y del costo unitario y me va a dar un costo total. Y luego voy y sumo todos los acápites del costo total y me da que para yo hacer una endodoncia en molar tengo un costo directo, o sea, un costo en insumos de $18,55. Y eso hay que ir haciéndolo procedimiento por procedimiento. Sabemos que no es sencillo, sabemos a los colegas que no les gusta hacer, pero es importante ir haciéndolo porque si bien hay parámetros, probablemente esos $18,55, si yo los calculo en otra clínica, me va a dar o más o menos dependiendo de los valores a los que esas clínicas compren los insumos. Acá tenemos algunos otros datos de otros estudios de costos que hemos hecho para diferentes procedimientos en la consultora. Otra pregunta muy importante, el valor hora de mi clínica. Cuando hemos hecho la encuesta, la verdad es que muy pocos son los colegas que tienen claro este valor
y los invitamos a que lo puedan calcular para que lo tengan claro. Hay muchas fórmulas, esta es la más simple de todas, pero es para tener una primera aproximación. Yo sumo todos los costos de la clínica que tengo en el mes, o sea, con los costos fijos del mes y los costos variables del mes. Sumo todo. Y todo eso lo divido por 180 horas, que son en promedio las horas que se trabaja en una clínica o en cualquier trabajo al mes. ¿Sí? Si yo trabajo más o trabajo menos, tengo que cambiar ese valor. Entonces, sumando y dividiendo, un valor que nos da bastante frecuente en las clínicas, que puede ser muy diferente al de ustedes, porque como les digo, eso depende de cuántos gastos tenga cada clínica, pero si ocupemos un parámetro o un promedio de $60. Entonces ya, hice el cálculo, me dio $60, pero ahora lo importante es saber qué significa eso. ¿Qué significa? Es que mi clínica tiene un valor hora de $60. Y en el fondo, es el dinero, para que quede súper claro, que estoy perdiendo por cada hora en la que no estoy ocupando un box. O sea, cada una hora, como ese es el valor que a mí me cuesta que mi clínica esté abierta, yo si no hay un paciente en la clínica, estoy perdiendo esos $60. O sea, en el fondo están saliendo de mi bolsillo. Y eso también es otro tips, otro consejo muy importante, que es un dato que tenemos que tener muy claro y ya los que no lo manejan lo podrán calcular para que lo empiecen a conocer. Y vemos que de varios análisis que se han hecho, de la Journal of American Dental Association, la mayoría de los dentistas se equivocan al cobrar menos que al cobrar de más. Y eso lo vemos muy, muy frecuentemente. En general hay una tendencia a bajar los precios, pero cuando nosotros hemos visto en las clínicas y hemos aumentado los aranceles, obviamente siguiendo un plan estratégico, no hay pérdida de pacientes. No hay pérdida de pacientes. En general, el colega tiene mucho temor a que cuando aumentan los precios se le vayan a ir los pacientes, pero si uno sigue un plan estratégico adecuado, la verdad es que los pacientes no se van. Y bien, vamos al consejo práctico de esta clave número 3. Tenemos que, y los invito a calcular cuánto les cuesta realizar cada tipo de tratamiento que hacen en sus clínicas. Así van a poder saber cuánto cobrar y van a tener la película mucho más clara. Otro libro acerca de la felicidad, Tus zonas erróneas, un bestseller mundial. Excelente. Vamos ya a la penúltima clave, la aceptación de los presupuestos. Aquí, bien, hay dos palabras que no se nos pueden olvidar más en este tema, que es entender cuáles son las necesidades del paciente y frente a esas necesidades yo tengo que ofrecerle beneficios. Entonces, necesidades y beneficios. Veamos, porque el paciente, cuando llega a nuestras clínicas, el paciente no llega solamente a cambiarse alguna obturación o hacerse algún procedimiento. Hay muchas cosas escondidas detrás de eso, y eso es lo que tenemos que manejar muy bien. Veamos, miren aquí más datos.
1 de cada 4 adultos evita sonreír por la condición de su boca. Miren qué drástico eso. O sea, ¿cómo una persona va a evitar sonreír? Y estamos hablando de que es el 25% de los adultos. Casi el 25% también, 23%, siente vergüenza de la condición de su boca. Y un 20%, 1 de cada 5, siente ansiedad. O sea, no está conforme con su condición bucal. 35%, o sea, más de un tercio de los adultos jóvenes tienen dificultad para masticar. ¿Sí? Entonces, tenemos que conocer estos datos. 22% dice que reducen su participación en actividades sociales debido a la condición de su boca y de sus dientes. Qué impactante, ¿no es cierto? 22% de las personas van a menos actividades sociales de las que les gustaría ir por la condición de su boca. Entonces ustedes me dirán, ¿es importante o no conocer estos datos fundamentales en el tema de la aceptación de los presupuestos? Y miren este otro concepto, que el 82% cree que los dientes derechos y brillantes ayudan a tener una mejor vida o a ser más exitoso. Qué alto, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice Dave Berman, que ha estudiado mucho esto? Que el odontólogo aborrece pensarse como un vendedor. Y muchos de ustedes me podrán decir que eso es cierto. Sin embargo, el éxito de su clínica depende de la capacidad de este odontólogo para mantener a sus pacientes regresando a la clínica. Entonces, uno lo podrá llamar con otro nombre, pero el concepto es el mismo. Los pacientes no quieren servicios, quieren experiencias. Entonces, lo que ustedes tienen que vender son emociones, son beneficios en base a eso que estuvimos conversando, que son las verdaderas necesidades del paciente. Algunos ejemplos de qué es lo que compran los pacientes: ser querido, ser admirado, ser reconocido. Buscan prestigio, buscan belleza. Esas son las cosas que los pacientes buscan en las clínicas dentales. Mayor estatus social, poder influenciar a otros, ser el primero en hacer algo, en recibir un tipo de tratamiento, confort, seguridad. O sea, son conceptos mucho más profundos que la verdad es que es muy difícil que un paciente nos diga, mire, yo vengo al tratamiento porque la verdad es que quiero ser más reconocido. Yo creo que nunca o casi nunca le ha pasado eso, pero el paciente sí, inconscientemente lo está pensando. Y de ahí la importancia de conocer qué es lo que realmente quieren los pacientes. Y otro tips, nos tenemos que fijar en esta comunicación no verbal. Todo eso está estudiado, los tonos de voz, la mirada del paciente, cómo tiene las manos, cómo tiene las piernas. Ahí ustedes pueden ver algunos ejemplos. Todo eso nos está comunicando algo, si el paciente está cómodo, está incómodo, y tenemos que tratar de ser un estudioso de estos temas porque nos va a ayudar a aumentar este porcentaje de participación. ¿Y por qué les coloco esta fotografía? Porque una de las claves dentro de la aceptación de presupuesto es mostrar
casos de antes y después, pero con la consideración de que esos tratamientos sean hechos por ustedes, o sea, que no sean sacados de internet. Y lo otro relevante para el paciente es que esos casos, además de que sean hechos por ustedes, sean similares a el caso que presenta el paciente. O sea, y ojalá iguales. Ojalá, y para eso hay estrategia. Nosotros siempre le decimos a los colegas que vayan documentando todos sus casos, siempre, que no se les pase ninguno, que con buenas fotografías para que después eso le ayude a mejorar los porcentajes de aceptación. Y para eso tengo que ser extremadamente ordenado y tener en el computador todo ordenado en base a carpetas, de la forma que yo más me entienda y sea la forma más práctica de poder encontrar un caso rápido. ¿Sí? Algunos colegas ahí nos han contado que los tienen ordenados o por diente, o por patología, o por diagnóstico, etcétera. Pero ustedes tienen que ver cuál es la idea que encuentren rápido ese caso y ojalá, imagínense ese paciente que le faltaban los laterales si ustedes han tratado un caso igual, en que le faltaban los laterales y lo han tratado ustedes, que es lo más importante para el paciente, y le muestran un resultado previo de un antes y de un después, lo más probable es que el paciente acepte si todo lo demás lo hacen bien. Y bien, neurolingüística es otro tema que hay que estudiar dentro de este acápite. Hay algunas preguntas que son claves y que nosotros siempre recomendamos hacer y que tienen que ser abiertas. O sea, en el fondo, que no sean preguntas que el paciente pueda responder con un sí o un no. ¿En qué lo puedo ayudar? Es una muy buena pregunta. ¿Cuáles son sus expectativas? Otra muy buena pregunta. ¿Qué es lo más importante para usted? Repita varias veces el nombre del paciente. Es otro consejo de neurolingüística, que el paciente se siente mucho más seguro y con mucha más confianza cuando se da cuenta de que el doctor en esta primera visita conoce el nombre. Pero recuerden, ¿cuáles son sus expectativas? Es una pregunta clave y qué es lo más importante para usted. Una sala especial, no en el mismo box, donde se puedan discutir y ver los temas económicos con los pacientes, es fundamental. Las consultas que tienen esta oficina aparte, estadísticamente muestran un mayor porcentaje de aceptación de presupuesto. Y los números, acá vemos esta estadística, que es de una de las consultoras más grandes de Estados Unidos. Vemos que el porcentaje de aceptación promedio de los dentistas es alrededor de un 60%, ese es el promedio. Ustedes tendrán que calcular los de su clínica, pero ¿qué es lo importante acá? Que esta consultora dice que estudiando algunos de los temas que vimos recién, neuroventas, neurolingüística y todo lo relacionado, los porcentajes pueden llegar incluso a un 90% de aceptación de presupuesto, lo que es difícil. Sí, claramente que es difícil, pero nosotros con algunas clínicas lo hemos logrado siguiendo toda una secuencia y estrategias para poder llegar a eso. No es fácil, pero se puede. Y el consejo práctico acá es ocupar las conocidas cámaras intraorales. Muy pocas clínicas las tienen, algunos las tienen y no la ocupan, pero es una herramienta muy poderosa ir mostrándole al paciente la cámara intraoral y que él pueda ir viendo en la pantalla LED
que está ahí anclada al sillón, qué es lo que él tiene y qué es lo que necesita como tratamiento. Otro bestseller también. Y para terminar, la clave número 5, los indicadores. Dentro de las consultas que nos enviaron para este webinar, la que más se repetía era cómo yo puedo saber y cómo puedo calcular si estoy bien, estoy mal y qué es lo que tengo que revisar mes a mes. Bien, el 20% de los pacientes representan más del 80% de sus ingresos. Se nos repite la ley de Pareto, pero es importante conocer este indicador porque a veces nos enfocamos o pensamos que todo está repartido en forma asimétrica entre los pacientes, pero no. Esto es algo muy interesante que hacemos en las clínicas, porque le damos nombre y apellido a ese 20% de los pacientes, y ahí, en el fondo, los dueños de la clínica se dan cuenta de que esos son los pacientes que en el fondo les generan la mayor cantidad de rentabilidad a sus clínicas. Y es un grupo muy reducido, es apenas 1 de cada 5 pacientes los que componen ese grupo. También, ¿cuál es su porcentaje de gasto en relación a sus ingresos? Este debería andar alrededor de un 65%. Alrededor de un 65%. Y esta es una de las preguntas que más nos hacen. ¿Cuántos pacientes nuevos yo debería tener al mes por cada sillón de mi clínica? Y la verdad es que tiene que ser alrededor de 30. Ojo que es al mes y por sillón, o sea, por box. O sea, si mi clínica tiene 2 box, serán 56 o 60 y así sucesivamente. Pero es por sillón. Entonces, en forma simple, para que lo recuerden también, otro consejo. Si pasa un día en que no me ingrese un paciente nuevo por box, me tengo que preocupar, porque al segundo día ya tendré que tener, en vez de 1 o 2 pacientes nuevos por ese box, porque estos 28 está bastante cercano a los días hábiles del mes. Y ahora, si yo trabajo los sábados, definitivamente tiene que ser 1 diario. Un gran dolor de cabeza en las clínicas, y ustedes lo podrán confirmar, son las ausencias, o sea, las inasistencias de los pacientes y que no nos avisan. Sí. Entonces, es también un número que tienen que anotar y tener claro, que es yo no debería tener más de un 2% de inasistencia sin aviso, sin aviso. Es diferente cuando un paciente nos avisa, dice no cabe aquí dentro de este 2%. Muchos de ustedes me dirán, no, pero eso es muy bajo, muy difícil. Sí, obviamente, nada es fácil, pero lo importante es que hay estrategia para llegar a esos valores y que lo hemos logrado también en algunas clínicas. Una estrategia es la triple confirmación a través de formas de métodos diferentes, pero confirmar al menos 3 veces la asistencia de ese paciente. Puedo partir con un mail 3 días antes, luego cambio la estrategia a un WhatsApp el día anterior y termino el día de la consulta con una llamada telefónica. Eso da muy, muy buenos resultados. Algunos me dirán, pero el paciente se puede molestar, que lo confirme 3 veces. Puede ser, pero la verdad es que todo con muy buenas palabras elegidas en el correo, muy buenas palabras elegidas en el WhatsApp, los pacientes lo aceptan. Además que también se les explica,
la recepcionista les explica que esa es la metodología de la clínica y ellos ya saben que se va a trabajar así. ¿Cuál debería ser mi porcentaje de pacientes incobrables? Otro tema que es, la verdad, un temazo. Los dentistas, y ustedes lo saben, son muy malos para cobrar. Muchos presupuestos o tratamientos en realidad se realizan y no se cobran, y eso es algo que no puede pasar. Este porcentaje de incobrables tiene que llegar, no puede superar el 2%. No puede superar el 2%. Y es algo, es una de las metas que nosotros nos ponemos en las clínicas que asesoramos, que en general tienen porcentajes de por sobre el 10%, y hay que llegar a que sea un máximo 2%. Y esto, hay una estrategia que, si bien no es fácil de implementar en las clínicas que no la tienen implementada, pero haciendo una secuencia de pasos estructuradas se logra implementar, y que es que en el fondo los pacientes tienen que pagar previo a la atención. Entonces, con esa metodología, si el paciente paga antes de atenderlo, los porcentajes bajan drásticamente a esos números del 2, del 1%, porque ¿cuáles van a ser los que no siguieron la indicación? Va a ser por una excepción. O sea, pero la política de la clínica tiene que ser que tienen que pagar antes. Y un ejemplo para que se les quede grabado también, es que, por ejemplo, hemos visto porcentajes del 13% en varias clínicas de pacientes incobrables. Hagamos un ejercicio y veamos a cuánto equivale eso en una vida laboral de un dentista de 40 años de profesión. No es para que se depriman, pero si hacemos el ejercicio matemático simple, que algunos me dirán que no es tan simple, pero es una aproximación. Si yo el 13% de mi tiempo lo ocupé en pacientes que finalmente no cobré, va a significar al final de mis 40 años de profesión, o sea, alrededor de mis 65 años, que trabajé lamentablemente 5 años gratis. Así de increíble y de drástico. Entonces ustedes tendrán que analizar cuáles son los porcentajes de incobrables en su clínica. Otro indicador muy relevante es saber en mi propia clínica cuál es el promedio de gasto de los pacientes al año. ¿Sí? Ustedes lo tendrán que calcular, tendrán que tener software, ¿no es cierto?, en que está todo guardado, y los software hoy día son muy buenos de gestión dental, y todos estos cálculos los permiten hacer. Y por ejemplo, solo como referencia podemos ver en España un estudio grande que se hizo recién el año pasado, y se ve que en implantes se gasta un paciente promedio al año 1.861 euros. Luego viene prótesis fija y removible con 788. Y en tercer lugar, la ortodoncia con 581 euros. Y el consejo práctico de esta clave 5, hay que analizar todos estos indicadores, al menos estos 4 que conversamos hoy día, al menos al cierre de cada mes. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir ver cómo voy en ese indicador, si mi clínica va mejorando, va empeorando en ese indicador, si va mejorando, por qué va mejorando, por qué estrategias que ocupé que fueron exitosas para seguir repitiéndolas,
si va empeorando, lo mismo, no están sirviendo las estrategias que estoy ocupando y tengo que cambiarlas. Un libro espectacular de Tony Robbins, Despierta al gigante que llevas dentro. Bien, voy a hacerle una invitación y después vamos a pasar a una ronda de preguntas en que les voy a activar el micrófono y ahí el chat para que puedan hacer, para que las vayan preparando. ¿De qué se trata esta invitación? Es importante esta estadística que se hizo en Brasil a una gran cantidad de colegas en que vieron que los dentistas que hacen cursos no odontológicos, o sea, cursos no técnicos, en gestión, en marketing, facturan hasta un 45% más de aquellos que no los hacen. Y otra pregunta que yo creo que ustedes se han hecho en estos días de crisis, de pandemia, de todos los problemas que estamos viviendo, ¿qué dentistas están más tranquilos hoy? Y claramente los dentistas que están más tranquilos hoy son los que saben más de gestión, los que se tomaron las medidas con más tiempo, los que tenían meses de previsión, de 3 meses, tenían recursos destinados para este tipo de situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Los que han ido aplicando las estrategias de marketing correctas y se han mantenido relativamente tranquilos, porque hoy día saber más de la especialidad clínica, hoy día eso al dueño de la clínica no le sirve para el éxito de su clínica. Y ustedes estarán de acuerdo. Entonces, quienes quieren aumentar los ingresos y disminuir los gastos, los voy a dejar invitados a este ciclo de rentabilidad para odontólogos en el nuevo escenario, en que vamos a ver cada uno de las claves que vimos hoy día, que las vimos en aproximadamente 15 minutos cada una de las claves. Acá en este curso vamos a verla en un módulo completo, los días sábados en la mañana. Este módulo va a tener una duración de 3 horas cada día sábado y vamos a poder profundizar cada uno de los consejos que les dimos hoy día. O sea, vamos a ver más consejos, más tips, más utilidades, más temas prácticos que ustedes van a poder ir conversando y analizando con más profundidad. O sea, cada módulo va a ser cada una de las claves que conversamos hoy día. Módulo 1 de estrategia, módulo 2 de marketing, módulo 3 de aranceles, módulo 4 de aceptación de presupuesto y módulo 5 de indicadores. ¿Y cuáles son los valores? Son los que están ahí. Para los que quieran tomar algún módulo por separado, ahí está el valor en pesos chilenos y en dólares, porque tenemos hartas personas de otros países. Y 2 ofertas especiales para los que se decidan hoy. Si se fijan, está destacado en amarillo. Los que toman los módulos del 1 al 5, o sea, todos los temas que vimos hoy, cada módulo de 3 horas cada uno, y solo limitado a 10 cupos, van a pagar 75.000 pesos. Si se fijan, ese valor, y si tomaran cada módulo por separado, equivale a que están pagando la mitad de ese valor, o sea, un 50%. A contar de mañana, ese valor va a subir. Y la otra promoción, que es solo por hoy, también para 10 cupos, y mejor todavía que la otra, es para pareja. O sea, ustedes encuentran a un amigo o alguien que incluso pueden estar juntos en este webinar, y si se inscriben los dos juntos, paga un solo alumno y paga 99.000 pesos, pero
por los dos. Por los dos. O sea, si ustedes hacen el cálculo, van finalmente a pagar un tercio. Ya no es la mitad si lo toman solo, sino que un tercio del valor a que si lo tomaran los módulos por separado. Esto, cuando terminemos el webinar, va a estar activo en ese link, muy sencillo, es el Linktree de la consultora Gessi, que muchos de ustedes, o la mayoría, debe haber entrado ahí para llegar a este webinar, y ahí va a estar anclado el link para que accedan a la página web donde podrán hacer la reserva de su cupo. Tienen todas las formas de pago, con tarjeta de crédito nacional, internacional, y es una página muy segura que se ocupa en cursos en todo el mundo. Y más beneficios, pero solo en este caso para los 10 primeros inscritos a los 5 módulos. Queremos armar un grupo muy especial con estos 10 primeros inscritos a los 5 módulos. Armar un grupo en que vamos a tener una continuidad, vamos a estar en contacto todas las semanas. ¿Y cuáles son los beneficios para estos primeros 10 inscritos? Un 10% de descuento adicional a los que se publiquen para el Diplomado de Estrategia y Marketing en Salud, que ya tenemos confirmado en la Universidad de Lleida en España, que va a partir el 5 de octubre, son 2 semanas, en formato intensivo. Algunos de los que están acá han ido a versiones anteriores y ya podrán conversar con ellos y ver los testimonios que hay de este curso en el YouTube de la consultora Gessi. Hay varios testimonios y pueden ver lo que en general es una experiencia muy, muy agradable en España. ¿Y qué es lo fundamental acá? Para estos 10 primeros inscritos queremos armar un grupo muy especial en que van a tener una mentoría grupal sin costo, que va a estar incluido en el valor que paguen por los 5 módulos. ¿En qué va a consistir esta mentoría? Vamos a tener una hora semanal en que nos vamos a reunir por Zoom por 2 meses, o sea, van a ser 8 sesiones de 1 hora cada una, en que vamos a reunir a conversar, a tratar algunos temas, a que ustedes resuelvan sus consultas, sus dudas, expongan sus casos y los vayamos ayudando con estrategias, con acceso a bibliografía privilegiada y a una importante red de contactos que vamos a armar con ese grupo, porque vamos a tener también invitados expertos internacionales que nos van a acompañar en esa mentoría. Ese es el diplomado que probablemente lo han visto corriendo ahí por las redes sociales. Recuerden, el 5 de octubre. Y para terminar, un último bonus, que es algo que nos han consultado mucho en este tiempo, es lamentablemente muchos colegas han tenido que cerrar sus clínicas y otros han tenido que venderlas, y lo que nos preguntan es en cuánto yo puedo comprar o en cuánto vender una clínica. Es una pregunta bastante compleja, no es sencilla la respuesta, pero yo les quiero dar algunos inputs, algunos también informaciones puntuales que les van a servir, porque ¿qué es lo que pasa? Esto, la verdad es que en los países de Sudamérica no se le da la relevancia a que uno, como dueño de la clínica, en algún momento no va a poder seguir trabajando. Esto es algo que en Estados Unidos se trabaja mucho. O sea, el colega desde el día 1 que abre su clínica ya está pensando en la estrategia para ver cómo la va a vender,
cómo la va a vender. O la va a entregar. Entonces, eso es algo que se trabaja mucho. Y lamentablemente acá en Sudamérica, ¿qué es lo que vemos? Que llegan los dueños de las clínicas cuando ya se están dando cuenta que no pueden seguir yendo, por edad, por enfermedad, van cada vez menos y la clínica empieza a morir. La clínica, si en ese momento se hubiera hecho una transición o una venta, ese colega dueño de la clínica se podría haber ido muy, muy bien a descansar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se toma ninguna medida, ninguna precaución, ninguna estrategia y la clínica empieza a morir. Empiezan a ir cada vez menos pacientes, se empieza a disminuir la calidad en el servicio porque el dueño ya no está, falta mucho, no hay quien tome el liderazgo de la clínica, empiezan a haber reclamos y al final de 1 año, 2 años, se empieza a despedir gente y ya cuando es muy tarde y este dentista quiere vender, ya no es posible porque la clínica ya no vale. No vale lo que valía 1 o 2 años atrás cuando estaba en su mejor momento. ¿Y por qué? Porque nosotros a lo largo del tiempo hemos ido tomando estos parámetros y que son los que se ocupan internacionalmente para la venta de las clínicas. ¿Y qué es lo que se toma en consideración? Primero, la utilidad. La utilidad. Entonces, una de las fórmulas, que no puede ser la única, pero es a esa utilidad neta anual, yo lo multiplico por 1,5 por 2. Ya me da algún indicio de lo que puede valer la clínica. Otro parámetro, y la verdad es que lo ideal es tomar un promedio de todo esto, es el 65% o el 70% del ingreso neto anual. Neto anual. También están las cuentas por pagar que se agregan en un 100% porque el que reciba o el que compre la clínica va a recibir ese dinero después cuando reciba la clínica. La cartera de paciente cada vez se le da más valor, pero ojo que se le da valor a los pacientes activos en el último año. O sea, de nada me sirve que la clínica tenga 5.000 pacientes en su historial, pero si en el último año han ido solamente 500. ¿Sí? Los que valen y los que nosotros hacemos el cálculo es en base a esos, los pacientes del último año. Y lo que les comentaba en la calidad de la base de datos de pacientes, hoy día tiene mucho, mucho valor. O sea, si la clínica que se está vendiendo tiene una base de datos muy ordenada como la que yo les explicaba, con nombres completos, todos con celular, todos con correo electrónico, todos con la fecha de la última atención y del último control, eso vale mucho, 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 incluso más que los otros factores. Entonces, último consejo, preocúpense mucho de estos factores porque van a ser los que finalmente, si en algún momento se deciden a vender sus clínicas o traspasarlas, ya cuando estén en una edad para irse a descansar, estos son los factores que son fundamentales. Bien, ese era el último bonus que les quería mostrar. Vamos ahora a activarles los micrófonos. Para que puedan hacer algunas preguntas. Si quieren, por el chat o si prefieren
por el micrófono. Cuéntenme ahí si ya pueden activar su micrófono. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, yo hacía una pregunta, quería hacer, si tuvieras que recomendar una red social para hacer difusión, ¿cuál consideras que es la adecuada? Depende. Depende. ¿Y de qué depende? De algo que vimos ahí, que es cuál es tu segmento o tu público objetivo. ¿Por qué? Porque por ejemplo, Instagram está estudiado que tiene público más joven que Facebook. Entonces, si tu público es joven, esto a grandes rasgos, hay que hacer obviamente un análisis más completo y detallado, pero a grandes rasgos para poder responderte. Si tu público es más joven, te recomendaría Instagram, y si tu público es de más edad, Facebook. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La Facebook, o sea, el dueño de Facebook es dueño de Instagram. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros hoy día en las campañas pagadas, en las clínicas que asesoramos? Facebook te cobra exactamente lo mismo por hacer la campaña solo en Facebook que hacerla en Facebook y además en Instagram. Te cobra lo mismo. No hay que pagar de más. Entonces, hay que hacer, como ya vimos, probablemente hoy día hay que pagar, no queda otra opción. Y si te están dando la posibilidad de que pagues lo mismo por hacerla en las dos redes sociales, no hay por dónde perderse. Entonces la hacemos en las dos redes sociales y te está costando lo mismo. Y ahí pasamos al otro punto que conversamos también, que tienes que llevar una estadística. Puede ser que tu público sea joven, pero las estadísticas de las publicidades que pagaste puede ser de que te den otra información y de que la mayor cantidad de pacientes a través de esta publicidad pagada están llegando por Facebook y no por Instagram. Entonces, más que decidir a priori cuál es la mejor red social para tu clínica, yo haría la prueba en las dos y después analizaría las estadísticas de las dos promociones y vería por dónde me llegan más pacientes. Excelente. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Sí, yo tengo más público joven porque hago más en lo que es ortodoncia y ortopedia y había pensado en el Instagram, pero porque el tema también es que el Facebook yo lo he usado siempre como una cuestión social, con amistades y comparto cosas que no tienen nada que ver con mi profesión. Hasta ahora nunca he publicado nada de mi profesión. Sí descubrí ya hace 2 años que manejo las agendas por WhatsApp. Y Sí. la verdad que me ha resuelto mágicamente. Y bueno, los chicos jóvenes y no tan jóvenes, porque la gente también hoy de 40 y 40 y tanto le gusta el tema del WhatsApp. Y le gusta esto de, bueno, ahora con la cuarentena, la videollamada, el contacto, y los más pequeños que tengo nenes chiquitos, vos los hablás y ya cambia la actitud. Y como Sí. tienen que venir al consultorio y bueno, y vestirse con todo el protocolo, esto acercó un montón que yo era muy reacia esto del teléfono, de dar, bueno, y fui cambiando y los Sí. pacientes se adaptaron excelentemente a esto. Entonces ahora me pasa que muchos chicos jóvenes me buscan y claro, en el Instagram yo lo tengo, pero nunca lo utilicé para nada. Y claro, ellos ahora, como dicen, te googlean Sí. antes de pedir el turno o después de pedir el turno
Y claro, yo tengo cosas mucho de deporte de mis hijos, pero de mi profesión no tengo ni mi profesión puesta. Es decir, Sí. que escuchándote debería hacer directamente un Facebook o un Instagram que fuera, que no tuviera que ver, o sea, que tuviera que ver con la consulta nomás. Bueno, lástima Sí. que no me anda bien la cámara porque me gustaría, pero bueno, igual estoy con anteojos nomás distinta de la foto. Bueno, Pero bueno, todo esto son cambios, a todos nos cuestan, a todos son cambios que no son fáciles, pero la clave es que el que haga antes los cambios va a tener éxito antes. exacto. El, Sí, yo vengo eh, escuchando mucho de charlas, me encanta, me apasiona y es probable que pueda hacer el curso. Y hay muchas cosas que yo las cambié, o sea, cuando armé el consultorio que me mudé al interior, ya lo hice temático. Y te ah, escuché qué y bueno. bueno, me criticaron todos me han criticado mis colegas, que no Mira, es un consultorio sobrio, que no tiene cosas de madera, tiene adornos gauchescos. Y una de las cosas que a los pacientes les gusta, siempre me dicen, es que se sienten que no están en un consultorio dental. exacto, exacto. Así que tus consejos la verdad que son muy buenos y me han dado un poco de calma porque, bueno, ahora también me apuré de alguna manera, o sea, estoy muy tranquila, soy del grupo que vos dijiste, que todo va a pasar y que uno se tiene que ir preparando porque esto va a durar, yo calculo que Sí, 1 o 2 años, y entonces fui sí, armando, de acuerdo a las charlas que iba escuchando, cómo armar el consultorio para después. claro, Y eso me generó una calma y aparte es muy funcional. Pero bueno, hay que abrirse mentalmente porque cambia el paradigma, ¿no? exacto. Sí, Exacto. qué bueno, te Bueno, felicito. yo muchas gracias, un gusto. Sí.